De acuerdo, señoritas. A ver, dice Elizabeth, no asiste. Gloria, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Caroline, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Día, Día, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Nancy, no se llega con Nancy. Mirza, tampoco está Mirza. Nieves, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Ruth, ¿dónde está Ruth? Eudicia, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Rosa, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Nayeli, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. A ver, ¿quién es el último? Nancy. Nan. Presente, profesor, buenas tardes. Ya, justo a tiempo. Bien. Continuando entonces con la exposición, les mencionaba que estábamos tocando el tema de los mucolíticos. Y como ustedes recuerdan, esos medicamentos son útiles para la expectoración, para facilitar la expectoración. Los mucolíticos son expectorantes. Los mucolíticos eran expectorantes. ¿Qué piensan ustedes, señoritas? ¿Serán o no serán expectorantes, los mucolíticos? Ya, la verdad no son expectorantes, ya, porque no inducen al reflejo de la tos y a la expulsión, pero sí la favorecen. ¿En qué sentido? En que hacen más fluido el moquito, más suavecito, más suelto, y esta puede ser arrastrado mejor con el reflejo de la tos. Entonces, sí favorecen la expectoración, mas no son expectorantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, profesor. Se está hospitalizando mi paciente. ¿Otro más? Más o menos. No, se está hospitalizando. Es por enoxa, universitario. Ay, ay, me olvidó. ¿Qué va a dar? Ya cambió. Ahora viene la estación. ¿Y no me viene con su copia? Se acabó la copia. De acuerdo, entonces vamos a hacerlo más grandecito esto. Bien, mucolíticos, como les mencionaba. Para entender qué son los mucolíticos también tenemos que aprender un poquito de sus características. Primero, un moco normal. ¿Qué características tiene? A ver, señoritas. Hola, transparente, profesor. Táctica. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo será su viscosidad? Una tapita más. ¿Será viscoso o no será viscoso? ¿Cuál? ¿Cómo le estás hablando? Con las clase. ¿Cuántas expertos ustedes? Ajá.
¿Qué preferís? ¿Diplomado? No, no es ninguna. No, no, sí. Profe, no se le escucha lo que está hablando. Ya les preguntaba, o sea, ¿cuáles las características de las secreciones? Y me he dicho muy bien que son transparentes. Pero con respecto a su viscosidad, ¿cómo serán? ¿Son muy fluidas, viscosas o muy secas? 42, 63. Bien, lo ideal es que tiene que tener cierta viscosidad. ¿Por qué? Porque tiene que atrapar todas las partículas o sustancias que ingresen a los pulmones y vayan a puedan causar algún tipo de lesión o enfermedad. Como nos dice acá, la secreción de las vías respiratorias tiene la finalidad de proteger la mucosa frente a la existencia de agentes infecciosos, las partículas en suspensión del aire inspirado y variaciones extremas de humedad y temperatura. ¿Ya? Entonces, primero es una capa protectora. Este queda. Es enoxas, una impresora ampollita, 5 jeringas, 5 jeringas y una cabeza. Esto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tendrá esa característica de ser transparente y viscosa? Primero porque está compuesta de agua. En su gran volumen están compuestos de agua. Y segundo, está compuesto de glucoproteínas. Esas glucoproteínas son las encargadas de atrapar, podríamos decir que se aferran al polvo, bacterias o cualquier sustancia que esté en ese medio, la atrapen y al expectorarlas, pues, limpian el pulmón de estos patógenos. Y algo importante acá también es apreciar lo que les decía, las glucoproteínas. ¿Qué pasaba cuando no podíamos expectorar las flemas? ¿Qué pasaba cuando no se podía expectorar las flemas? Porque como ustedes saben, estamos viendo que el ese muco se encarga de atrapar a las partículas y a las bacterias. Obviamente si lo expulsamos no hay mayor problema, pero ¿qué pasa si ese moquito con las bacterias en su interior no es expulsado a tiempo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con las bacterias? Señoritas, ¿me escuchan? ¿Qué pasará con esas bacterias? ¿El moco las va a matar? ¿Ese moco tiene poder bactericida? No, profe. No, no es cierto, al revés. Como estamos viendo, tiene glucoproteínas. Se va a producir más. Muy bien, muy bien. Este moco tiene glucoproteínas. Glucosa, proteínas, carne. Entonces, las bacterias, una vez que están en este moco, van a aprovechar y van a empezar a comer de este moquito. Van a proliferar. Y si este moco no es expulsado a tiempo, o se retiene por demasiado tiempo, se va a convertir en un agente infeccioso. ¿Ya? Un agente infeccioso. Entonces, siempre por eso es importante la expectoración de las flemas. Ya, muy bien. Algo muy importante también a mencionar es el porcentaje de agua que debe tener este moquito. Un porcentaje ideal es el 95%, lo cual lo hace bastante fluido y fácilmente expectorable. Pero, ¿qué pasará con la consistencia del moquito si nosotros disminuimos este porcentaje de agua de un 95 a un 80 o un 70%? ¿Cuál será la consistencia o la viscosidad de este moquito? ¿Qué pasa si disminuimos el nivel del agua? ¿Qué pasa si cuando ustedes hacen una gelatina le ponen poca agua? ¿Qué pasará? Una gelatina, una mazamorra, cualquier tipo de coloide. Es espeso, profe. Se hace más seco, ¿no? Se toma más espeso, más duro. Del mismo modo también pasa con las secreciones. Cuando hay un bajo contenido de agua, muy bajo contenido de agua, esta se torna menos fluidas
y más pegajosas, lo cual dificulta, es decir, hace más difícil la expectoración o que se bote esta flema. ¿Ya? Ojo con eso. Siempre es importante expulsar las flemas, por más que nos protejan y limpien nuestros pulmones, siempre es importante expulsarlas. Como se puede apreciar en la imagen, es el corte transversal del tejido mucoso de los pulmones, ¿ya? Donde hacia acá abajo, para acá adentro, para este lado, podríamos decir que es el tejido del pulmón, el tejido muscular, podríamos decir. Y la parte superior ya también está el tejido mucoso, ya mucoso. Entonces, ¿qué nos dice acá? El moco es un coloide viscoso que contiene enzimas antisépticas como la lisocina e inmunoglobulina, principalmente inmunoglobulina A, NAF y glucoproteínas que le dan estructura. Ya tiene cierto tipo de enzimas que le van a proteger de la contaminación. Y conjuntamente con las glucoproteínas que le dan su consistencia. Entonces, cuando hay un bajo estímulo, las proteínas quinasas ricas en miastina y alanina dan señal para que la unión de vesículas llenas de mucílaje con la membrana plasmática. La función de vesículas causa la liberación de la mucina, que cuando intercambia calcio por sodio, el resultado es un producto viscoelástico de moléculas entretejidas, que es lo que se aprecia como moco. Entonces nos dice que acá, cuando hay algún tipo de estímulo, algún tipo de irritación, ya sea química, fisiológica, física o biológica, va a existir lo que es una reacción dentro de la mucosa pulmonar, en la cual se secretan estos moquitos, se juntan y se hace un moco más sólido, el cual es el que es responsable de la expectoración y limpiar los pulmones. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de moquitos, de mucolíticos también. El primero será aquellos que aumentan el aclarado mucociliar. Después, sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras de la secreción bronquial. Y por último, favoreciendo la fluidificación del moco. La fluidificación es no líquido, fluidificación. Vamos por partes entonces. Cuando nos mencionan que favorecen aclarado mucociliar, se refieren a aquellas sustancias que lo que hacen es barrer, expulsar la flema que está en los pulmones, ¿ya? Algo así como estaría limpiando. Este mojito que está en los pulmones es expulsado por el diafragma y el sistema respiratorio. Es algo normal. Eso por una parte, medicamentos que favorezcan la tos. Otras sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras físico-químicas de la secreción bronquial anormal. Interesante esta parte. Nos dice que también hay otro tipo de sustancias en las cuales se destruye la estructura de la secreción bronquial. Como que a ver. Les pondré un ejemplo simple, a ver, para que se me entienda. Espero que se me entienda. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo es el nido de un pajarito. Sí conocen cómo es el nido de un pajarito, ¿no es cierto? Señoritas. Sí, profe. ¿Qué características tiene ese nido? ¿Cómo están las ramitas? ¿Cómo estarán las ramitas, los pelitos? ¿Estarán de forma ordenada o solamente están puestas? Están puestitos nomás, profesor. Ya, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si ustedes se percatan, ese nido, que podríamos decir, es bastante duro, ¿o no? Como está tejido, es bastante resistente, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando ese moquito se forma y no hay suficiente agua, se va a resecar, se va a volver más espeso.
y también pueden entrar a tallar sustancias que tienen la capacidad de destruir estos moquitos. ¿Cómo qué? Con medicamentos que sean capaces de desordenar la estructura química del receptor del receptor de la tos, del moquito. Entonces, es algo así como que estos medicamentos van a ir y van a ir rompiendo palito por palito el nido de ese pajarito. De mismo modo, los medicamentos entran y al moquito lo empiezan a partir en pedazos más pequeñitos, empiezan a destruir su estructura. ¿Con qué fin? Con el fin de que sean más fluidos, más líquidos. Entonces ellos se encargan de cambiar la estructura físico-química del moquito, del moco. ¿Ya? Y otro, favoreciendo la fluidificación del moco, es decir, sustancias que simplemente hidraten al moco, porque mientras más hidratado está, ¿qué va a pasar? Señoritas, ¿escuchan? Ya les decía, les mencionaba. Entonces, tenemos ya tres tipos. Unos que favorecen la tos, otros que van a destruir la estructura del moquito, y después tenemos sustancias que van a fluidificar el moquito, lo van a humectar, porque mientras más humectado esté, más fácil va a ser expectorado o expulsado de los pulmones. Entonces empezaremos con el medicamento más representativo de los mucolíticos, ¿ya? El más representativo, la N-acetilcisteína. ¿Han escuchado hablar de este medicamento? ¿Qué medicamento está en la pantalla, señoritas? Pueden leer, está en la diapositiva. ¿Qué dice ahí? Carbocisteína. Te has comido la palabra del medio, la letra del medio. Es la carboximetilcelulosa, ¿ya? No se olviden, carboximetilcelulosa. Es el mucolítico más utilizado ampliamente. Ya es fácil de adquirir, aunque su costo a veces suele ser elevado, pero es el más importante mucolítico. Mecanismo de acción. Es un derivado azufrado con grupos tiófilos libres, que son capaces de reaccionar con los puentes disulfuro. El aminoácido cistina, responsable del mantenimiento de la estructura terciaria de las glucoproteínas consistentes del moco, provocando la desnaturalización de estas últimas y la lubricación del moco. Entonces, para que me entiendan, voy a ponerlo algo así. Yo imagino que todos conocen una malla de vóley, ¿no es cierto? La malla de vóley. Ya, correcto. Entonces, algo así es como se encuentra un moquito viéndolo al microscopio electrónico, donde en cada esquina, en cada ángulo, hay un aminoácido. Acá hay un aminoácido, acá hay otro aminoácido, acá otro. Muy bien, entonces ahí podríamos decir que están las cabecitas que están permitiendo la formación de esta malla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Que cuando este moquito tiene muy poco contenido de agua, ¿qué pasaba con su viscosidad y con su consistencia? ¿Qué hemos dicho que pasaba cuando había muy poco contenido de agua en el moquito? Hemos dicho cuando estaba muy sequito, se ponía más espeso y difícil de estructurar. Entonces, ojo con eso. Y segundo, que la estructura del moco es como una malla.
Es una malla donde cada ángulo, cada unión hay una molécula. Lo que hace esta cisteína, viene y empieza a romper malla por malla, fibra por acá, fibra por acá, fibra por acá. Si nosotros rompemos una malla en varios pedazos, ¿qué pasará con esta? Va a ser más fácil llevarla, ¿no es cierto? Más fácil espectorarla. Si se está partiendo en pedazos más pequeñitos, es más fácil eliminarla. ¿Ya? ¿Quién nos dice? Cuando la cisteína rompe los puentes cisteína de los aminoácidos esenciales, también lo que está haciendo es hacer que la estructura tipo malla que les he presentado sea más ligera, menos fuerte y se rompa con mayor facilidad. Entonces es importante el uso de la cisteína cuando ahí se note que hay acto productivo con dificultad de expectoración. Entonces, pues, como les decía, va a tomar la persona el jarabe, lo que va a hacer es hacer que ese moco se disuelva más y sea más fácilmente expectorado. ¿Ya? Eso también llamamos como lubricación del moco. Otro importante también es que permiten que los sitios bronquiales hagan mejor su trabajo. Disminuye la producción de muchísimas y elevadas glucoproteínas. Bien, entonces así es como funciona la cisteína. Como dato interesante, déjenme mencionarles que la cisteína también se utiliza como un antídoto. ¿Saben en qué? Como antídoto de qué se utiliza? La acetilcisteína. ¿Antídoto de qué será? Señoritas, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Están presentes? Ay, señorita. No, ando en la garganta, profesor. Como estoy inflamado. ¿Mi garganta? Ah. Claro, de cierta forma eso pasa. ¿Ya? Continuamos entonces. Farmacocinética. Veamos cómo es que este medicamento llega a sangre. Pero lo primero que estamos viendo es que este medicamento no tiene una acción directa, sino que primero tiene que absorberse, tiene que consumirse. ¿Ya? ¿Y cómo se toma? Viene en sobrecitos o en tabletas, pero en ambos casos se colocan en agua para que se sirva y se tome. ¿De acuerdo? Nos dice que este medicamento a las 2 horas se termina de absorber prácticamente casi todo. Otra variante como es la carbocisteína penetra en el tejido pulmonar y se acumula en los músculos respiratorios. Es eliminada de forma intacta por extracción urinaria. Entonces este medicamento se absorbe dentro de las 2 horas como máximo y se elimina también directamente por la orina. La dosis administrada de ese medicamento. Adultos y adolescentes mayores de 12 años tienen que consumir 700 miligramos de carboximetilsonina cada 8 horas y niños mayores de 202 años también. Bueno, y como regla general, la acetilcisteína, ¿en qué presentación viene? ¿Alguna vez se han percatado? ¿Alguien de las que estén trabajando en farmacias o boticas? ¿Cómo viene la acetilcisteína? En polvo y en cápsula. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Polvo de cuánto viene? ¿Cuál es la dosis o la concentración? Ahí se ve si ojalá tengan la plagia. 400. Hay de 400 y de 800, si no me equivoco. Ya, también hasta de 200 hay. Quiero recordar de 200 y 600. En jarabe viene de 750, ¿ya? Pero en sachets viene de 200 hasta 400, 800. Bueno, lo importante es mencionarles es que cuando vayamos a consumir una dosis baja, es decir, 200 miligramos, como viene el sobrecito, se toma cada 8 horas. Cuando se toma una dosis baja, se toma cada 8 horas, desayuno, almuerzo y cena. Pero cuando ya
la concentración es más elevada, es decir, 480 miligramos, el medicamento solamente se toma una sola vez al día, ¿ya? Como única vez al día. ¿Qué más? No se debe utilizar para el alivio de la tos crónica ocasionada por el tabaco, asma, enfisema o toses secas, ¿ya? ¿Qué más? Es categoría C de riesgo de embarazo. Este medicamento probablemente pueda tener efectos teratogénicos. ¿Qué era teratogénico? ¿Quiere un efecto teratogénico? ¿Qué cosa era teratogénico, señoritas? Les he dejado de tarea la otra vez. Entra también en el examen. Señoritas. ¿Qué es teratogénico? Son aquellos medicamentos que cuando son administrados durante el embarazo van a traer, pueden traer consigo problemas para el recién nacido, para el feto. ¿Ya? Y eso es importante mencionar. Entonces este medicamento también con buena precaución si es que se le va a indicar a una mujer gestante, ¿ya? No hay que dar así por así. Después la campocisteína puede interaccionar con las penicilinas, antitoxígenos, fármacos que reducen la producción de secreción bronquial, como anticolinérgicos, antihistamínicos y atropina. Como estamos viendo, este medicamento también se puede juntar con otros tipos de medicamentos para mejorar su efecto. Pero algunos también pasa lo contrario, que se terminan malogrando, como son el caso de las penicilinas, antitoxígenos o fármacos que reducen la producción de secreción bronquial. Cuando hablemos de este tema ya se verá, pero ahorita lo que quiero que me entiendan es que la carboximetilcelulosa tiene la propiedad de destruir moquito y además tiene el riesgo de ser categoría C en el embarazo, así que debe utilizarse con mucha precaución en mujeres gestantes. Bromhexidina. ¿Han escuchado hablar de este medicamento? Creo que este es más común que el mismo tramadol. Señoritas, ¿conocen acerca de este medicamento, de la bromhexidina? No, profe. Ya. Vamos a ver que este medicamento es derivado de una plantita. Algo así también como el Hedera-Helix, eso sí conocen. Es bastante común el Hedera-Helix. ¿Conocen ese medicamento? Sí, viene bromexina, clorhidrato, si no me equivoco. Ajá, sí. Pero yo también lo que estaba mencionando es que sí conocían el otro medicamento. ¿Qué se había dicho? No, yo me recordaré. Bueno, como les mencionaba, la amoxicilina es un medicamento derivado cinético de la basicina, alcaloide de la nuez de Malabar. Lo que está en la imagen es la flor de una nuez de Malabar, de la cual se extraía su alcaloide y resultó ser que tenía efectos expectorantes, podríamos decir. ¿Ya? Su mecanismo de acción es activa la cialil transferasa, incrementando síntesis de cialmucina, restablecimiento del equilibrio de las funciones cialmucinas. En el tracto respiratorio puede causar o puede ayudar en problemas de bronquitis, traqueobronquitis aguda y crónica. En estados del en el sistema nervioso central puede producir anorexia, mareos, vómitos, hasta gastritis. Entonces hay que tener siempre con cuidado. Contraindicaciones. Este medicamento no se debe usar en madres gestantes ni que estén dando de lactar o ya hayan tenido un hijito. ¿Ya? Un bebito que esté lactando. Interacción farmacológica. Síntesis. Puede, como este medicamento es un expectorante, puede haber la mala suerte de que nadie entre, pues sí, obviamente que no tendrías trabajo, ¿no? Pero es importante ver que este medicamento tiene dos funciones en sí. Una es de
antitusígeno que estamos viendo ahora, y otros son antagonizados por inhibidor de secreción de la índice bronquial. Entonces, este medicamento nos va a ayudar también a la expectoración. ¿Ya? Ambroxol, eso sí lo conocen, el Ambroxol, ¿no es cierto? Sí, viene en jarabe. Muy bien, en jarabito. ¿Qué se ha hecho esto? Ahora, el Ambroxol es un derivado de la bromexidina. Entonces podríamos decir que la broxidina es el papá del Ambroxol. Lo que hace es aumenta la secreción de las vías respiratorias. Aumenta la secreción de las vías respiratorias. Potencia la producción de surfactante pulmonar y mejora el agarramiento mucociliar. Este medicamento ya está, podemos decir que está mejorado y cumple unos efectos farmacológicos mejores que el anterior. ¿Ya? Dentro de esos efectos está que aumenta la secreción de las vías respiratorias, es decir, la hace más fluida. También tiene que ver acá incluso acá nos están mencionando que tendría la capacidad de crear surfactante, que es una sustancia que da fuerza a los pulmones. ¿Indicado en qué tratamientos? En catarros y gripes. Vía de eliminación. Efectos adversos. Disgustia, es decir, si tú comías algo que era dulce, a ti te sabe luego salado, eso llamamos disgustia. Hipoestesia faríngea, náuseas, hipocolecemia oral. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos adversos. Contraindicado, nuevamente nos están indicando que está contraindicado en embarazadas y en lactantes, porque por la lactancia también puede pasar el medicamento, me refiero a la leche. Interacción farmacológica. ¿Con qué medicamentos esta sustancia puede interaccionar y generar problemas? Bien, como podemos ver, tenemos medicamentos como la amoxicilina, la cefuroxima, la eritrominina y la doxiciclina. ¿Ya? Esos, por ejemplo, serían medicamentos que completan el tratamiento de un paciente con problemas de antibióticos. Sin embargo, hablaremos de posología. ¿Cómo es que se toma este medicamento? En niños la administración va a ser de 30 miligramos 3 veces al día. En niños de 6 a 12 años la dosis administrada será de 15 a 2.3 veces al día. En polvo oral vemos que podría consumirse 60 miligramos dividido en 2 tomas para un día, solamente para un día. Niños menores de mayores de 12 años tendrían que llevar su cajita de un litro. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, ya hablando de la cisteína en sí, como fármaco principal. ¿Dónde estás? Lo que hace este medicamento es despolimeriza los complejos mucoproteicos de la secreción mucosa, disminuyendo su viscosidad y lubricando el moco. Entonces, lo que hace este medicamento, imagínense que el moquito, cuando lo expulsamos, hemos visto que es amarillento, que es una consistencia dura, ¿no es cierto? Si no es cierto, el moquito es duro, pues expectoramos, ¿se han percatado? Señoritas. Como les repitiendo, voy a volver a repetir esta parte. La acetilcisteína lo que va a hacer es romper los enlaces del moquito que se está formando. ¿Cómo lo hace? Simplemente ingresa al interior del muco y lo empieza a degradar desde dentro. Nosotros tenemos un moquito bastante espeso y lo empezamos a cortar en pedazos más pequeños. ¿Será más fácil expulsarlo, sí o no? Señoritas, ¿me escuchan?
Les decía, este medicamento se encarga de romper los puentes de la mucosa, lo que lo hace más pequeña y más fluida, y que sea más fácil de expectorar, ¿ya? ¿A qué repasar? Tratamiento indicado. ¿En qué caso se utiliza este medicamento? En bronquitis y en EPOG. ¿Por qué es importante el tratamiento de acetylcysteína en EPOG? ¿El EPOG tendrá cura? ¿Qué opinan, señoritas? Ya recuerden que el EPOG no tiene tratamiento, no tiene cura, más bien sí tiene tratamiento. El tratamiento es simplemente sintomatológico. ¿De qué padece un paciente con EPOG? A ver, ayúdenme. Recuerden. ¿De qué podría sufrir un paciente ¿cómo se llama? No tiene cura, porque eso solamente tiene tratamiento. Pues correcto, ¿cierto? Tiene tratamiento. Entonces, pero debido a qué se da el EPOG, ¿por qué será? Es una enfermedad. Eso puede ser una de las causas, ¿no es cierto? Eso puede ser una de las causas. El humo. El humo del cigarrillo que me hace llorar. El humo podría ser causante de eso. ¿Qué hacía que? Porque, bueno, como es una enfermedad crónica, el humo poco a poco se va a ir depositando en los pulmones de las personas. Y la única forma que tiene el pulmón de limpiarse es con moquito. Va a secretar moquito y ese moquito va a ir limpiando poco a poco ese hollín que se encuentra dentro. Pero con eso que va secando, se va secando, se va haciendo más espeso. Entonces, podremos expulsar esa flema con suciedad atrapada. ¿Cómo creen que están los pulmones de este niño? ¿Tendrá bastantes secreciones o no? Una persona con EPOC. ¿Cómo estarán los pulmones? ¿Cómo están las secreciones de esas personas que tienen EPOC, señoritas? Va a estar muy congestionado, ¿no es cierto? Por eso es importante el tratamiento de estas personas con mucolíticos. ¿Para qué? Para que ayuden a expulsar ese moquito que se está produciendo en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, olviden eso. ¿En qué caso está contraindicado o qué efectos adversos tiene? Puede producir reacciones alérgicas. Si la persona es alérgica a ese medicamento, ya tiene que dejar de consumirlo. Después puede producir cefalea, dolor de cabeza, tinnitus, dolor de oído, una mucosilla. Se me cruzaron muchas cosas. Entonces, como les decía, puede producirse náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Contraindicaciones. ¿En qué caso no debe utilizarse este medicamento? En casos de úlcera gastrointestinal, asma, insuficiencia respiratoria grave. ¿Por qué no podrá usarse en casos de úlcera gástrica? A ver, ¿quién nos protegía de la úlcera gástrica en el estómago? Señoritas, ayúdenme por favor. ¿Quién protegía el estómago de los ácidos, de las sustancias irritantes?
Pues te recordemos un poquito lo que era el gas del estómago. ¿Quién se encargaba de proteger el estómago del ácido? Señoritas. ¿Me escuchan? Ya. ¿Quién se encargaba de proteger el estómago de los ácidos, de sus precipitantes? Correcto, muy bien, glucosa. ¿Y qué hacen estos mucolíticos? Destruyen las glucosas, destruyen el moquito. Entonces, imaginen una persona que tenga gastritis y se administra ese medicamento. Vamos a decir, vamos a causarle más daño a la persona. Entonces, cuando una persona tenga gastritis, hay que primero evaluar si tiene gastritis, preguntar bien, y después indicar el medicamento. Si es netamente necesario, bueno, tendríamos que utilizar un gastroprotector. Ya, indicar al paciente que tome su gastroprotector y después la acetilcisteína. Ojo, tengan cuidado con eso. Ya, o pacientes que tengan problemas gástricos. Interacción farmacológica, antitusivos, inhibidores de secreción bronquial. Bien, esto es lo más importante. ¿Cómo se toma el medicamento? Como hemos visto en inicio de clases, la acetilcisteína viene en sobrecitos o en pastillas de 200 miligramos o 600 miligramos. ¿Ya? Ojo, viene de 200 o 600. La única diferencia va a haber en la dosis de administrarse, en la frecuencia a tomarse, a consumirse. Siendo así que cuando se va a tomar sobrecitos de 200 miligramos, tiene que tomarse cada 8 horas. ¿Ya? Cada 8 horas. Entonces, si el paciente va a tomar 200 miligramos cada 8 horas, al final del día, ¿cuántos miligramos ha consumido? 600. Muy bien, 600, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, este medicamento viene en dos presentaciones, de 200 miligramos y 600 miligramos. Si se toma cada 8 horas, un sobrecito sería un sobrecito de 200. Pero si solamente se quiere tomar una sola vez, se toma un sobrecito de 600 miligramos. ¿Ya? Bueno, eso es dependiendo de cada persona. Si lo va a tomar una sola vez, tiene que tomar un sobrecito de 600 miligramos. Y si es cada 8 horas, ¿cuántos miligramos tiene que consumir? 600. ¿Ya? A 200. 200, ¿no es cierto? 200. ¿Se entiende, no es cierto? Si ustedes tienen en su farmacia botica de acetilcisteína de 600 y dicen, señorita, esto toma una sola vez al día. Pero si tiene de 200 miligramos, ¿qué le van a decir? 3 veces al día. Correcto. Muy bien, entonces, en pacientes de 12 a 18 años se puede todavía administrar 200 miligramos 3 veces al día. En niños de 6 a 12 años puede consumirse 100 miligramos 3 veces al día. ¿Ya? La dosis es la mitad. ¿Ya? Como dato curioso, antes de pasar al siguiente tema, la acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. ¿A qué me refiero? Que si una persona se ha intoxicado con paracetamol, es decir, está tomando demasiada dosis, el medicamento que va a ser su antídoto o va a contrastar los efectos negativos va a ser la acetilcisteína. Acá podríamos ponerle esa función más. Obviamente no tiene nada que ver con ser un mucolítico, pero sí es el antídoto del paracetamol. ¿De acuerdo? ¿Sí, señoritas? Les voy a preguntar en el examen. ¿El antídoto del paracetamol cuál es? ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? El antídoto del paracetamol. Acetilcisteína, profesor. Ya, miren, cuidado que después estén jalando. Y hablaremos ahora de otro grupo de fármacos un poquito más antiguos, pero que han estado vigentes siempre. La guaifenicina, o también le dicen guayaculato de glicerilo, pero ya pues más conocidos como guaifenicina. Deriva también de una plantita. Este también tiene efecto más mucolítico. Eso también depende de las personas, ¿no? Hay personas que prefieren el tratamiento natural, podríamos decir. Entonces podrían realizarse el agua y guaifenicina. ¿Qué viene? Entonces, ¿qué pasa con esto?
Este medicamento reduce la viscosidad y facilita la eliminación de las secreciones, incrementando la expectoración fluida en el tracto respiratorio. Entonces, esto es ayuda nuevamente a limpiar las vías respiratorias. Segundo, ¿en qué caso se puede utilizar? ¿En qué caso está indicado el tratamiento? En afecciones respiratorias que cursen con expectoración. Ojo, tos. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Tos productiva con mucolíticos. Tos seca con antitusígenos, ¿no es cierto? Efectos adversos. Puede producir molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, lesiones de hipersensibilidad. ¿En qué caso no se debe indicar? Embarazo, lactancia e hipersensibilidad. ¿Ya? En los casos no se debe dar. Presentación. ¿Cómo viene este medicamento? Viene en jarabitos. Siempre va a venir en jarabito, el cual se administra, por ejemplo, si bien el jarabe viene de 20 miligramos por mililitro, se administra 10 mililitros 4 veces al día, es decir, 2 cucharitas 4 veces al día. Y si son más pequeñitos, también será 15 mililitros una sola vez. Niños de 6 a 11 años, 10 mililitros cada 4 o 6 horas. Jarabe ahora si la concentración es de 0.65, 3 a 4 veces al día. Nota, muy importante esto. Ya se me estaba olvidando también. Beber un vaso de agua tras cada dosis y no exceder la dosis recomendable. ¿Por qué sería importante beber agua cuando uno está consumiendo mucolíticos? ¿Por qué es importante estar hidratado cuando se consume mucolíticos? Mucolíticos o expectorantes. ¿Qué hemos dicho? ¿De cuánto por ciento de agua estaba conformado el moco? Voy a tener que regresar a la diapositiva para que vean. Ya está. ¿Cuánto por ciento de agua tiene el moco? Está con rojito. 95. Ya. Entonces, cuando uno está no tiene problemas para expectorar las flemas, ya no está en el 95%, debe estar en un 80-70%. Entonces, se tiene que tomar agua, ¿con qué fin? Con el fin de, vulgarmente vamos a decir, de remojar ese moquito. Con el fin de hacerlo más suelto, menos viscoso, menos pegajoso. Y sea más fácil expulsado. ¿Ya? Bien, y por último, que no está acá, pero bueno, vale la pena mencionar, es que hay otras combinaciones en el mercado. Hay muchas combinaciones en el mercado, como expectorantes y políticos. Tanto así que hay uno que no sé si lo han escuchado, la propaganda del Paltomil. ¿Escucharon ese medicamento? ¿O ese jarabe que sale a la venta? ¿No? ¿Nadie ha dicho de él? Ya. La verdad, la única composición que dicen que es eucalipto, palta y miel, pero lo único que se me ocurre es que el eucalipto es el que le da ese poder descongestionante, nada más. Y los otros compuestos simplemente son acompañantes o excluyentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a los expectorantes como críticos? Dime. No estamos, los dos. ¿Sí? Los dos recetarios no están. ¿Recetarios? Sí. Ya. ¿Quieres más de eso? Sí, más de eso, de los dos. Solo tengo uno nada más, porque ahorita va a tener inyección. Sí, ahorita hospital está ahí a la otra señora. ¿Dónde están los hospitales? ¿Cuánto te dejo? 5 para la noche, más 15 la noche. Yo en la mañana, hasta el día de mañana. Primero es de 80, 10, 80, 10, 9 chiquitos.
10.084. Y el otro igual. Probablemente la foto que traemos. Ya. No me pasa de no pasa de uno. Es para tan máquina. Ahora está saliendo. Sí, ya. 300, sí, se ve. He llorado bastante. ¿Ninguna pregunta, señoritas? No se olviden. No se olviden, chicas, no se olviden. Siempre que mandes sus mucolíticos, ¿en qué tipo de tos está indicado? ¿En qué tipo de tos está indicado el mucolítico? Con flema, profe. Muy bien, con flema. ¿Y la tos seca? ¿Qué tenemos que tomar para tos seca? La bromelaina adictivo. Antitussígeno, ¿no es cierto? No se olviden. No se olviden, eso es muy importante. Si dan el tratamiento al revés, lo van a complicar al paciente. Esa no se todavía va. ¿Cuál era? 5. Esta es, ¿no? Ajá, ya. Ahí está. Bien. Bien, cambiemos de tema. ¿Dónde está? Y hablaremos de algo interesante, que es la educación de las dosis. De la inflamación. ¿Qué entienden por inflamación, señoritas? ¿Qué entienden por inflamación? Yo creo que muchas veces nos hemos dicho, está inflamado, está inflamado. ¿Pero qué se refiere con eso? Señoritas, ¿cuándo se produce una inflamación? ¿Es normal que se produzca de un momento a otro? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿en qué caso se da una inflamación? Un ejemplo, cualquiera, dígame. ¿Qué pasa si se golpean el brazo o la pierna o la Sí, cabeza? cuando reciben un golpe o cuando tienen una herida, Ya, eso es por inflamar. muy bien. Entonces vamos a ver que La característica que se enrojece. hay eritema, correcto. Muy bien, eritema e inflamación, ¿no? Y un edema, que es la hinchazón. Entonces, como nos dice acá, la inflamación es el conjunto de mecanismos ante una lesión que produce cambios. Estos mecanismos pueden ser celulares o físicos. Entonces, es una reacción del propio organismo, como modo de defensa, lo hace el organismo, como modo de defensa. Y puede ser debido a causas físicas o biológicas. ¿Físicas a qué se refiere? Como hemos mencionado, ¿cierto? Un golpe, una herida, una lesión, corte, todo lo que sea físico, todo lo que tenga que ver con el ambiente. ¿Y biológico a qué se referirá? ¿Qué entendemos por una inflamación biológica, por ejemplo? ¿Qué será una inflamación debido a compuestos biológicos?
Nadie me responde. Justamente están ahí abajito, en la diapositiva, al lado derecho. ¿Qué ejemplos vemos ahí? Bacterias, virus. ¿Eso puede producir inflamación, sí o no? Si es rompe. Sí. Claro, ¿no es cierto? Imagínense uno cuando está con la amigdalitis, puede ser una amigdalitis viral o una amigdalitis bacteriana, pero se inflan las amígdalas, ¿no es cierto? Justamente por un agente patógeno. Otro también cuando uno se hace un corte con una sustancia sucia y contaminada. Y es una inflamación debido también a, bueno, puede ser físico, pero también empeora si es que hay contaminación bacteriana. Entonces la inflamación se puede dar de diferentes mecanismos, o de diferentes causas. ¿Ya? No olvidemos la física y la biológica. Entonces, ¿qué medicamentos utilizamos para tratar la inflamación? Antiinflamatorios. Correcto, antiinflamatorios. Obviamente podemos acompañar con algo más, ¿no? Si es que hemos, por ejemplo, si hemos tenido un corte, tendremos que tomar un antiinflamatorio, un analgésico y juntamente una crema regeneradora, una crema protectora. Y en cambio, una inflamación biológica, ¿con qué tenemos que acompañar? Aparte de la... Con un antibiótico. Correcto, con un antibiótico, ¿no es cierto? Ojo, la inflamación es debido a una causa. Tienen que primero encontrar la causa antes del tratamiento. Si simplemente ha sido un corte, ya pues se lavará las manos, bueno, se lavará la zona, tendrá cuidado con utilizar algo para cubrirla y su antiinflamatorio. Ojo, si es de causa bacteriana, tendrá que tomarse siempre antibióticos. ¿Por qué? Porque la persona puede estar tomando su naproxeno o ibuprofeno, pero mientras no mate la infección, la inflamación va a continuar. ¿Ya? Entonces, aclarado eso, continuamos. Vamos a ver que va a tener tres fases. ¿Ya? Tres fases. Uno es la inmediata o precoz, donde predominan las funciones nerviosas. Por ejemplo, como acá nos dice, son las funciones sensitivas, como el dolor, analgesia, o motoras, contracción, relajación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de inmediato precoz, está haciendo referencia a una herida, un corte, algo donde el sistema nervioso responde de inmediato, ¿no? Como habíamos conversado, ese ejemplo del pinchazo que en la mano o que la persona se estaba agarrando una olla caliente. Cuando hay algún tipo de lesión, el cuerpo, el organismo, manda una señal, una respuesta para que se obedezca. Esa es inmediata, obviamente. Segundo, tenemos la intermedia, donde predominan funciones inmunes, ¿ya? Funciones inmunes. Cuando estamos hablando de funciones inmunes, ¿contra quién se está luchando? ¿De quién nos defiende el sistema inmune? ¿De qué nos defiende el sistema inmune? Ya, estamos viendo que el primer caso es cuando hay un tipo de lesión física. Y en el segundo estamos ya tocando el tema inmune. Entonces, ¿debido a quién será? Nadie. Por favor, recuerden, el sistema inmune nos defiende de las bacterias, hongos y virus. Entonces, cuando haya algún tipo de este agente dentro de nuestro organismo, el cuerpo va a tratar de defenderse. Como lo hace también inflamándose, pero obviamente va a ser más prolongada en el tiempo. Y tercera y por último tenemos la tardía, donde predominan funciones endocrinas. Es decir, ya son de origen hormonal. ¿Ya? De origen hormonal. Entonces estamos viendo primero de acción física, es decir, de efecto rápido. Después de inmune, una fase inmune que es ya con la actuación del sistema inmune del cuerpo. Y una tardía, donde está involucrado acá las hormonas del mismo organismo.
Entonces tenemos tres tipos de inflamación: la inflamación aguda, crónica y crónica granulomatosa. ¿Cuál era la diferencia entre agudo y crónico? Repítame por favor, señoritas. Diferencia entre agudo y crónico, por favor. Señoritas, ¿cuál es? Se puso en silencio, van a escapar. ¿Cuál es la diferencia entre una patología aguda y una patología crónica? Señoritas, yo sé que esto lo hemos repasado varias veces. ¿Cuál es la diferencia? Si no, no vamos a poder entender bien esta parte. Diferencia entre agudo y crónico. Ya nadie se acuerda, ya creo que solamente para el examen han estudiado. Agudo hemos dicho que era de acción rápida, inmediata, ¿no es cierto? Y crónica, Especialmente en una enfermedad que se ha dado en tiempos avanzados. ya es acumulación del tiempo, ¿no es cierto? Acumulación a lo largo del tiempo. Entonces, si le pondría el ejemplo que una persona se cortó la mano, ¿qué tipo de sería? ¿Una inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda, ¿no es cierto? Correcto. Y si la persona durante todo el tiempo ha estado apoyándose más sobre un pie y ese pie termina inflamándose, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llamar eso? ¿Una inflamación crónica? Correcto. Bien, ya está. Ya me han captado. Entonces continúo. En una inflamación aguda va a existir acumulación de líquido y componentes del plasma. ¿Ya? Vamos a tener acumulación de líquido y componentes del plasma. En el tejido afectado simplemente dura unos cuantos días. Por ejemplo, es la famosa inflamación, pues. Esa inflamación, ese bultito que se presenta en la piel, es el llenado de un líquido, al cual llamamos nosotros ese plasma sanguíneo. Podríamos decir que es el plasma, que se va acumulando, se va llenando de agua y se va inflando y obviamente se genera la característica de inflamación. La crónica ya también por el contrario es muy prolongada, de semanas hasta meses, donde los componentes celulares característicos de una inflamación son macrófagos, linfocitos, plasmocitos. Ojo, estos tres van a pertenecer ¿a dónde? ¿A qué sistema? En el anterior que hemos visto, ¿quién estaba encargado de esa función? ¿Quién estaba encargado de la función intermedia? Vean la diapositiva, está subrayado. Correcto, ¿no es cierto? Y los macrófagos, linfocitos y plasmocitos son componentes del sistema inmune, ¿ya? Son como sus soldaditos del sistema inmune. Y tercero y último, inflamación crónica granulomatosa. Granulomatosa se refiere a tejido, a piel. ¿Qué nos dice? Son células epiteliales con macrófagos activados, se fusionan construyendo células gigantes multinucleares. Esa es una reacción sumatoria. Ahora, vamos a ver que van a depender de otros factores también en lo que es la inflamación. Por ejemplo, el estado nutricional. ¿Tendrá que ver mucho el estado nutricional con la inflamación? ¿Qué opinan ustedes, señoritas? ¿Tiene que ver o no tiene que ver la comida? A ver.
¿Tendrá influencia acá el estado nutricional de la persona en un proceso inflamatorio? Obviamente que sí, ¿no es cierto? ¿Quién se va a sanar más rápido? ¿Una persona buena alimentada o que está desnutrida? ¿Quién se sana más rápido? Está bien alimentado. Correcto, entonces no dejemos de lado lo que es no dejemos de lado la, la alimentación, siempre es importante para subir tanto las defensas como la resistencia del cuerpo. Otro importante es el estado vascular. En personas con torrente sanguíneo comprometido llega peor la irrigación a los tejidos y modificará la inflamación. Es decir, que otro punto importante es la circulación sanguínea. Por eso que si se corta, si no hay una buena irrigación, el tejido va a empezar a fallar, a morir, ¿no? Entonces tiene que haber una buena irrigación. Segundo, también va a depender del estado hormonal. Una persona con síndrome de Cushing se defenderá peor en la reacción inflamatoria al igual que un diabético. Entonces, si una persona con algún tipo de patología, su tratamiento, su curación también se va a ver perjudicado. Es decir, lo que un medicamento te lo curaba en cuanto 4 días, 5 días, incluso ya que tiene que llegar a tomar cada 12 días o hasta 21 días. ¿Ya? Entonces, las enfermedades también son factores importantes en el proceso de la inflamación. Otro también, el estado hematológico, cómo está la sangre en la persona. En cuanto a la sangre, ¿qué estudios se hacen? ¿Qué veamos en la sangre? Recordemos que ahí están los glóbulos rojos. Y cuando hay un descenso de glóbulos rojos en la sangre, ¿cómo llamamos a esa enfermedad? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo llamamos a la carencia de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo? Anemia, ¿no es cierto? Anemia. Entonces, bueno, también tiene que ver acá la alimentación. Otras causas, carga genética y etiología. Si la persona tiene una piel más resistente, entonces las heridas o lesiones que tenga van a ser mínimas. Por el contrario, si una persona tiene una piel delicada y se hace un golpe, ¿cómo se pondrá esa zona? ¿Cómo se pondrá la piel de una persona delicada cuando recibe un golpe? Señoritas, ¿nunca han tenido un moretón? Señoritas, pareciera que no. Sí, profesor. ¿No es cierto? Mucho va a depender también de la etiología, la causa y la piel de la persona. Por ejemplo, una persona que trabaja como albañil, si hace un golpe en su mano, ¿pasará algo o no pasará nada? Tal vez se hincha un poquito, pero para el rato se va a desinflamar. Pero una persona más delicada, por decirlo así, el moretón puede ser tan grande que hasta sobrepasa el tamaño de su otra mano. Entonces, mucho tiene que ver también la genética, ¿ya? Causas. Entonces, ¿qué causas serían las responsables de producir una inflamación dentro de nuestro organismo? Lo primero y lo más importante a tratar son los microorganismos. Como ya antes me indicaron, tenemos virus, hongos, bacterias. Entonces, hay que diferenciar infección de inflamación. La segunda intenta evitar la primera, pero los dos pueden causar inflamación. A ver, para que no se me mareen. Como recuerden, el cuerpo cuando se siente atacado,
hace diferentes efectos con tal de defenderse. Y esos efectos generalmente suelen incomodar. Por ejemplo, la fiebre. ¿En qué caso les había dicho que se produce fiebre? ¿En qué caso se produce fiebre? Cuando hay una infección, ¿no es cierto? Cuando hay una infección, produce fiebre, la temperatura sube, ¿o no? ¿No me estoy equivocando? Señoritas. ¿Ya? La fiebre, por ejemplo, es un mecanismo de defensa. ¿Qué otro mecanismo de defensa hemos visto? En la clase de qué trataba. ¿Qué hablamos de ella? Acerca de ella, ¿qué hablamos? Ya. Correcto, entonces la tos también es un mecanismo de defensa. A ver, otro mecanismo de defensa. La diarrea. ¿La diarrea también es un mecanismo de defensa, sí o no? Yo sé que, bueno, paradójicamente esos mecanismos de defensa son bastante incómodos, ¿no? A las personas, bueno, los hacen sentir mal. Uno pasa con tos, uno pasa con fiebre, ¿verdad? Trata de detener esos síntomas, pueden decir. Pero lo que está pasando realmente es que el cuerpo trata de defenderse de algo que lo contamina. Una diarrea de repente de una infección estomacal. La tos, producto de repente de algún tipo de irritante en la vía aérea. Y la fiebre es de una infección generalizada. Y mismo modo, la inflamación también es un mecanismo de defensa. La inflamación lo que trata de hacer es aislar la zona del organismo. Podríamos decir que encapsula, si se hace una herida, la inflamación trata de encapsular la herida en ese lugar para que no si hay algún tipo de contaminante no se irradie por todo el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que tener acá es que la inflamación es un mecanismo de defensa. ¿A qué? A una infección. Una infección que puede ser causada por microorganismos. Ya aclarado eso, continuamos. Agentes físicos. Lo más común, ¿no es cierto? Que no ha recibido un golpe, un tropezón, una caída, y producto de eso se ha sufrido algún tipo de lesión y por ende una inflamación. También no solamente eso, sino también agentes térmicos, a quemarse con agua, aceite, etc. El tema de inflamación no implica que la zona afectada se haga una pelota gigante, ¿no? Suficiente es con que se hinche un poquito y tenga dolor. Otro, agentes químicos. Pueden ser exógenos o endógenos alterados. Y agentes endógenos como tenemos procesos inmunes, alteraciones genéticas y necrosis tisular. ¿Ya? Son las causas generalmente que se ven en la inflamación. Entonces vamos a clasificar la inflamación por diferentes zonas y características. Primero la zona de la lesión, es decir, donde se ha producido la herida, el golpe o la contaminación. Segundo, el patrón exudativo, es decir, cuando haya secreción de ampollas o líquidos. Y un patrón proliferativo, donde se esté remitiendo la enfermedad. Por ejemplo, acá lo que se está en la diapositiva, lo que nos trata de explicar es un tipo de inflamación debido a un ejercicio excesivo. Por ejemplo, la fascitis plantar es la inflamación del tejido grueso en la planta del pie. Ese tejido se denomina fascia plantar, es el que conecta el hueso calcáreo de los dedos y crea el arco del pie. Entonces, como ustedes saben, cuando una persona hace ejercicio, el que soporta todo el cuerpo en el peso es el talón, ¿no es cierto? Y obviamente con cada golpe va a generar pequeñas lesiones. Y con el paso del tiempo esas lesiones se hacen más grandes y ya empieza a producir una inflamación. Pues vamos a hacer un ejemplo. Clínica. Entonces acá ya vamos a empezar a ver los síntomas característicos de la inflamación.
Primero va a haber un rubor. ¿Qué rubor? ¿A qué le conocemos como rubor? Bueno, dicen, esa señorita está ruborizada. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el rubor? ¿Qué es el rubor, señoritas? ¿Nadie? Ay, el rubor es la ¿En cosa. qué edad está el paciente? ¿Cuál? ¿El estado del paciente? No, no es el rubor. Eso no es el rubor. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, a las chicas les gusta ponerse el rubor en el rostro. Cuando van a salir a una fiesta se ponen el rubor. Ya nos vemos. Profe, ¿no es un polvito color rojo que se echa por lo general a la cara? Correcto, Brisaida. Correcto. El término rubor significa enrojecimiento. Obviamente, cuando lo echan en la cara y es por fines cosméticos. Esta mañana traigo con fines cosméticos. Para que se vean más atractivas, ¿no? Por eso es que se ponen esos polvitos en los cachetes. Pero cuando en la clínica, le vamos a llamar rubor también a la coloración rojiza de la piel. Y yo sé que muchas veces habrá pasado. Cuando les cae algo caliente, agua caliente, aceite caliente o algún tipo de golpe, y se forma un moretón. Bueno, antes que sea moretón, primero es un rubor, se genera un ruborcito. Es rojito, ¿sí o no? Corrígame, señorita, ¿sí o no? Después de un golpe, ¿la piel se pone roja, sí o no? Sí, profe. Correcto, entonces, esa coloración rojita llamamos rubor, no se olvide. Es la primera fase. Segunda, tumor, exudado inflamatorio y sangre. Ya, entonces, en la segunda fase ya empieza la inflamación, ya empieza a hincharse esa zona. ¿Pero debido a qué? Debido a que la sangre, bueno, por el golpe posiblemente es que sangre se haya extravasado, es decir, se haya salido de las venitas y esté llenando ese tejido, la piel o lo que sea. Ya, ese es el famoso moretón. El moretón no es nada más que sangre muerta debajo de la piel, ese es un moretón. Y el exudado es un líquido que tenemos en la sangre. A ver, ahí se va a dar cuenta fácil. ¿Qué pasa cuando si tiene una ampollita? ¿Qué pasa cuando revientan la ampollita? ¿Qué sale? Porque a ver, Dale un líquido, profe, así medio amarillento. ya, transparente amarillento, ¿cierto? Eso se llama exudado, ¿ya? Eso es exudado. Y ese mismo líquido amarillito también entra, bueno, como es superficial en una ampolla, se rompe y se sale, pero cuando es más profundo, ese líquido queda dentro de la piel. Y es lo que va a generar la famosa hinchazón. Y con el tiempo, poco a poco, tiene que irse absorbiendo hasta que desaparezca. Y aparece exudado cuando se sale de su sitio, el espacio intersticial, va a ir al lugar de la lesión y se va a ir acumulando, generando la inflamación en sí. Segundo, calor. Consecuencia de la vasodilatación y aumento del metabolismo. Entonces, otra característica que tienen a observar es que la persona tiene, bueno, esa zona se empieza a quemar. No sé si han percatado, ¿empieza a quemar o no? Sí, profe. Ya. Buena. Creo que todos alguna vez nos hemos lesionado y siempre teníamos ese malestar, el dolor, la inflamación y el ardor por la quemadura. Segundo dice que obviamente lo más característico es el dolor.
El dolor consecuencia de la irritación de fibras nerviosas por el agente etiológico y las sustancias químicas. Entonces, es más que obvio cuando uno sufre golpe o una devolución, en la zona donde se ha hecho la lesión es donde va a empezar a doler. No, creo que la parte más incómoda de una inflamación, el dolor. ¿Ya? Y para eso que ponemos los analgésicos. Otro investigador incluyó la impotencia funcional, la incapacidad del órgano alterado de cumplir su función. Además de la sintomatología local, también hay una respuesta sistémica al organismo acompañante que tiene que ver con el estrés y su intensidad variable. Síntomas, signos y síntomas. Primero vamos a ver que va a presentar la persona astenia, es decir, cansancio. Anorexia, que es falta de apetito. Signos clínicos, va a haber fiebre, taquicardia, taquipnea, dependiendo del grado de la inflamación. Si es muy inflamado, ya también la fiebre y la taquicardia van a estar elevadas, ¿no? Si no es muy grave, ya pues va a estar más tranquila la persona. Signos analíticos, leucocitosis con neutrofilia reactante de la fase 4, proteína C reactiva y los medidores inflamarios L6, interleuquina 6. Entonces, algo que podemos observar es los síntomas que hemos visto antes, ¿no es cierto? Los síntomas se repiten. Pero lo característico acá es que ya nos menciona también algunas pruebas de laboratorio. Y entre ellas, un recuento de cómo están las defensas en la persona. Y segundo, entonces recuerden eso, por favor, ¿ya? Que también puede ser debido a una prueba de laboratorio. Lo primero será cuál será la fiebre. Pero no será muy larga. ¿Por qué se caracteriza la fiebre? ¿Por qué se produce la fiebre? Correcto, ¿no es cierto? Algún tipo de lesión. Ya. ¿Qué pasa? Que el organismo lo que hace es calentar esa zona. ¿Ya? Calentar esa zona. ¿Con qué fin? Con el fin de erradicar todo el contaminante que se encuentre ahí. ¿Ya? Entonces, la fiebre es un síntoma importante. La inflamación. Entonces, señoritas, yo les pregunto, ¿qué medicamento utilizamos para la fiebre dentro de los AINES? ¿Chaqueta para ¿Tienes cajas vacías? Sí, creo. Ya, hay que listar son 7 EPPs. Y los mamelucos abajo los pedimos. En total 14. ¿Para qué? O sea, por si acaso, o sea, 10 en total, 5, pero si falta ese rato, le pedimos Muy otra bien, más. muy bien. Porque va a entrar a ver el anestesiólogo, La fiebre, tenemos, pero de todos van a tener cierto efecto antipirético. ¿El más importante cuál es? ¿Cuál es el más importante de todos? Si es procedimiento entra con encapsulado, obviamente no va a haber mucho sentido. Claro. Para el de limpieza sí tenemos que priorizar. ¿Cuál creen que es el antipirético más fuerte de todos los AINES? Metamisol. Correcto, el metamizol. Sí tiene efecto antiinflamatorio, pero de todos los AINES es el que mejor efecto antipirético tiene. ¿Ya? El segundo. Paracetamol propio. Correcto, el paracetamol. Ya, esos son los medicamentos antipiréticos ya, de por sí. Es más, el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, pero para que no se quede solito, ya lo meten dentro del grupo de los AINES. Solo que tenemos que recalcar algo importante acá. El metamizol tiene un efecto adverso grave, que es el causar aplasia medular. ¿Recuerdan que íbamos a hablar de aplasia medular? ¿Qué enfermedad causaba?
Va a haber 2 intervenciones. ¿Van a entrar a la sala? Sí, mañana. Ya no, ya la Igual, no va a ser el tema, voy a hacer. en plan que no me la pero Dos zapatillas, dos de. pero no te bonita tu mandil. ¿Ah? Ni siquiera tengo tanto mandil. Con su mandil. Pero dice Erika que. Pero mi cliente he dicho solamente para lo que sale fue diario 2 de diario. Si no, pues que sean las solo chaqueta y pantalón y mameluco. Chaqueta y pantalón. Chaqueta y pantalón No, tenemos. chaqueta, pantalón y mandil. Puede ser uno, ¿sí? O si no, Ya, nos mameluco. van a decir o chaqueta, pantalón o mandil. No. No, Lance nos ha dicho, tiene que ser mameluco o chaqueta o chaqueta, pantalón y mandil. Ya. Bueno. Entonces, si es chaqueta y pantalón, ya no me lo digo. En todo caso, van a pedir, en todo caso, te pidan mejor mameluco y mandil. Ya. O chaqueta y mameluco y mandil. No, digo chaqueta, pantalón y mandil. ¿El mameluco lo van a pedir abajo? Nada. Ya, solo la Que dice nada más. que el médico entra desnudo, solo con su chaqueta. Con su calzoncillo. Señoritas, ¿qué era la plaza medular? Hemos hablado también acerca de eso con el clorafenicol. ¿Qué efecto de eso causaba? La plaza medular causaba... No nos va a dar los dos. ¿Cómo se llama el cáncer a la sangre? Leucemia, profe. Muy bien, leucemia. Ojo, el metamizol puede causar leucemia, pero solo a la raza blanca. ¿Nosotros qué raza somos? Ya, para que no suene feo, ¿qué etnia somos? ¿Qué somos, ¿Qué somos? Somos mestizos, ¿no es cierto? ¿O no? O alguien es que sea de... alguien tenga que ser de Estados Unidos. ¿Nadie? Ojo, esa indicación es importante. El metamizol está prohibido en Estados Unidos. ¿Por qué? Por ese efecto adverso. Sin embargo, nosotros, gracias a nuestros genes, estamos protegidos. Y no hay mayor problema. Se usa sin mayor problema y tampoco se ha observado problemas que presenten o que se informe de genes. ¿Ya? Ya, para su vuestra consideración. Bien, ya hablamos de la fiebre. Siguiente. Hablaremos ahora de la inflamación en sí. Bueno, la inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares, de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Bien, como nos dice acá, es un proceso de defensa de un organismo entre diferentes factores, donde se le van a liberar diferentes sustancias a la sangre. ¿Ya? Van a llamarse ahí las prostaglandinas, que son las encargadas de llevar a cabo la inflamación, de hacer que se inflame. Ya no los voy a marear mucho con esto para que no se me pierdan. Bueno, de repente nombraremos un poquito lo que es el mastocito. El mastocito es un glóbulo blanco encargado de la defensa del organismo. Y cuando tiene que encontrarse con algún tipo de patología, enfermedad, herida, etc., rápidamente va a llamar a sus demás compañeros. Ya que está. Cuando dice que es una molécula inmune inespecífica que también procede de la médula ósea.
Cuando encuentra algún tipo de problema, libera mediadores. La liberación de mediadores ocurre por distintas causas, pero quizás la más frecuente sea la lesión directa en la célula por el agente agresivo. Entonces, si algún agente, alguna sustancia, compuesto químico, biológico, entra en el organismo y produce algún tipo de lesión a la piel o algún defecto de la célula, este mastocito se va a alterar y va a empezar a llamar a sus demás compañeros. Y en eso que están llamando a sus compañeros porque vengan a atacar esa bacteria o esa contaminación, es donde va a proseguir el proceso de la inflamación. Entonces, el primer mediador será la histamina, que es un mediador ampliamente distribuido por el organismo, aunque se detecta principalmente en el mastocisto y el vasófilo. Y enzimas proteolíticas. También se van a mandar diferentes factores quimiotácticos y la heparina. El organismo tiene su propia heparina. ¿Para qué sirve esa sustancia? ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Conocen la heparina? Señoritas, ¿conocen acerca de la heparina? ¿Han hablado de ese medicamento? ¿Nadie? Recuerden, la heparina es una sustancia que inhibe la coagulación. Como hemos visto, cuando una persona sufre una lesión, hemos dicho que se llega a desbordar sangre. ¿Y qué pasa cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa si una persona se hace un corte y empieza a sangrar? ¿Qué pasa después de cabo de unos minutos? Profesor, disculpa, mamá. Recién estoy saliendo de mi trabajo y no tengo mucha materia, pero no se va a acabar ya. Materia que pedir el permiso hasta llegar a mi cuarto. Ya, pero bueno, nos falta 2 minutos de clase nada. Y ya, ¿sabes? Ya, Rosa, no te preocupes. Ya, Rosa. Ya, bueno, volviendo al tema, les decía. Cuando hay un tipo de inflamación o lesión, sale sangre de los vasos sanguíneos a la piel, lo que formaba el rubor y el hematoma. Pero, ¿cómo hace el organismo para borrar esos moretones? Justamente con la heparina. Libera esta sustancia y esto se va a ir disolviendo la sangre en la piel para que se vaya limpiando, podríamos decir. ¿Ya? ¿No se olviden eso? Se van a marear con esto. Ya. Entonces, después de que ha habido una inflamación muy herida, se supone que esa zona se está siendo resguardada por el organismo hasta que se termine de curar. A ese proceso de curar nosotros llamamos como reparación. Entonces, en la reparación han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria. Se inician los procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, proliferación de células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. Muy importante acá. Entonces, después de que está terminando la inflamación, el organismo manda a ese lugar, a esa herida, fibroblastos que podríamos decir como son. Ya, ahorita les explico. ¿Qué hemos dicho que era el colágeno? ¿Para qué nos servía el colágeno? ¿Para qué servía el colágeno, señoritas? Señorita, ¿para qué nos servía el colágeno? Ya. El colágeno va a ser el encargado de dar flexibilidad a toda nuestra piel. Es como, podríamos decir que es el cemento de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es nuestro cemento. Entonces, cuando hay otra cosa importante. Cuando ustedes quieren construir una casa, ¿qué cosa le ponen? En las columnas, ¿qué entra?
Yo sé que no sabemos mucho de albañilería, pero en una columna, ¿qué se pone? ¿Qué entra? Solo dos componentes nada más. ¿Qué entra? ¿Qué se pone? Fierro, profe. Muy bien, fierro. Fierro, sí. ¿Y qué más encima? Cemento. Correcto, cemento. Entonces, algo parecido pasa en nuestro cuerpo. Cuando hay una herida, el organismo, bueno, primero, podríamos decir que cierra la zona. Algo así como una zona de hombres trabajando. A eso llamamos inflamación. La inflamación se supone que es la zona donde se está produciendo una reparación. Después de que se ha cerrado la zona, lo que hace es liberar fibroblastos. Esos fibroblastos son como los fierros que pondríamos en una construcción. Y después de eso manda colágeno. El colágeno es como el cemento que da en nuestra piel. Entonces, de esta forma es que el organismo regenera cualquier tipo de lesión, herida que se manifieste. Más o menos así es como funciona la inflamación. ¿Ya? El cuerpo detecta la patología, se acerca a ella, manda, bueno, primero lo produce inflamación para que se cerque la zona, después manda los fibroblastos y junto con el colágeno para que se reparen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué factores van a entrar dentro de la inflamación? Van a ser las células sanguíneas, el tejido conectivo, es decir, la piel. El tejido conectivo es nada más que piel. Vasos sanguíneos, obviamente, para que circule la sangre. Mediadores químicos van a ser como los trabajadores, los que van y llevan las cosas. Y matriz extracelular. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí para que no se me maree mucho. De ahí hablaremos ya un poquito más y empezaremos a hablar de frente de los antiinflamatorios. Porque es un grupo bastante amplio, ¿no es cierto? Y es el más utilizado. Puesto que para cualquier patología lo que le dan es un AINE. Unos meditas. ¿Qué piensan ustedes? Creo que los AINE son los medicamentos más utilizados a lo largo de la medicina. Porque no hay tratamiento que no venga incluido con su AINE. ¿No es cierto? Profe, y una consulta. Sí. ¿Qué cantidad o cada qué tiempo se toma el colágeno? Muy bien, buena pregunta. El colágeno va a ser una sustancia que el cuerpo decide cuánto necesita. Si tú consumes, si tu cuerpo está bien, si tu cuerpo está sano, si tú consumes colágeno, no te decir que el cuerpo lo va a eliminar. ¿Ya? Pero, si tú tienes algún tipo de desgaste, generalmente a partir de los 25 años ya hay desgaste, ya de los tejidos, piel, la piel se arruga, entonces a esa edad sí es preferible empezar a consumir colágeno, de forma rutinaria, de vez en cuando, una vez al mes, no, cada 3 meses, una vez por 3 meses de desarrollo. Para ir regenerando el colágeno que se va perdiendo con el paso de los años. ¿No? Pero como te digo, si todavía eres joven y tu cuerpo no considera que necesita colágeno, no me elimina. Pero si ya siente algún tipo de desgaste, va a aprovechar ese colágeno que lo consumes y lo va a utilizar para reparar los tejidos que están dañados. ¿Me dejé entender? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda que tengas ahorita? Todas esas cosas y muchas más vamos a aclararlas en nuestra siguiente clase. Vayan preparando sus preguntas porque hablar de antiinflamatorios es hablar prácticamente de todas las enfermedades que ocurren en nuestro cuerpo. A ver, Gloria. Gloria. Presente, profe. Ya, Caroline. Presente, profesor. Elia. Presente, profesor. Listo, Nancy. Nancy. Debe estar atendiendo. Ya, Mirza. Mirza. No llegó a conectarse, Mirza. Nieves. Presente, profesor.
Correcto. Ruth Brisaida me pidió permiso, ¿no? Ah, no, Ruth, sí estás acá. Profe, presente. Ya, ya. Me conectado tarde porque salí tarde del trabajo. Ya, Euricia. Presente, profesor. Listo. Rosa sí me pidió permiso. Nayeli. Presente, profesor. Bien, señoritas. Bien, será pues hasta nuestra siguiente clase. Cualquier comentario y duda que tengan, ya háganlas esperar para la siguiente sesión. Buenas tardes.